Bien, estamos ahora con Alberto de Belaunde, que tiene algunas respuestas, algunos comentarios a las declaraciones ayer de Úrsula Letona en este mismo programa sobre temas en los cuales ella incluso lo mencionó a él. Buenas noches, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jaime, gracias por la invitación. No, gracias por venir, son temas importantes, de modo tal que vamos a ver qué fue lo que dijo Úrsula Letona en relación, no sé si tenemos lo del 1323, el segundo punto, el 1323, a ver, el decreto legislativo 1323. Yo no soy homofóbica ni transfóbica, como me ha dicho el congresista de Belaunde. Yo soy una persona tolerante. Yo he recibido a los papás de los chicos, que en muchos casos han sido víctimas de los casos de discriminación, y lo que hemos hecho es tratar de buscar el sustento. Ustedes en la comisión técnica que tú misma presides, dieron pase a ese... No, Jaime, esa es una mentira. Por supuesto que la violencia de género incluye la identidad y la orientación sexual. Ahí no hay discusión. Lo que te pidió el Ejecutivo es permíteme legislar, como te he leído, el feminicidio y sus agravantes. El feminicidio y sus agravantes con el objeto de luchar contra la violencia familiar y la de género. Pero el fin de la modificación, que es luchar contra la violencia familiar y de género, no es el objeto de la modificación. Y eso se lo hemos explicado. ¿Cómo no es el objeto, Jaime. El objeto de lo que nos pidieron fue modificar solamente el delito de feminicidio y sus agravantes. Bueno, el argumento de ella es muy claro en relación a que en la delegación de facultades, de eso estamos hablando creo en este momento, ¿no? Así es, del 1323. El 1323, efectivamente. El argumento de ella era muy claro y yo ahí sí, en ese punto le di un poco la razón, porque lo que ella dice es que no hubo facultades para eso, digamos, hubo facultades para legislar en temas de feminicidio, etcétera, pero no en el tema específico de violencia de género, que se menciona, pero como un objetivo, no como, digamos, no como el objeto de la legislación. Digamos, es para eso, pero no para mejorar, ¿no? Digamos, la redacción está hecha de una manera tal que da la impresión que efectivamente tiene razón en ese punto. No sé si tenemos acá el tema de la delegación. Aquí lo tengo. A ver. Aquí lo tengo. Artículo 2, punto 2, letra A. Sí, efectivamente. Ahí, claramente, Jaime, se habla de la legislación en materia de seguridad ciudadana y se habla de los agravantes. Y recordemos que... Pero fíjate, te voy a decir lo que dice exactamente, ¿no? Modificar la legislación penal y procesal penal y de ejecución penal con el objeto de revisar la regulación vigente del delito de feminicidio y sus agravantes, la terminación anticipada y la confesión sincera y la regulación vigente de los beneficios penitenciarios para combatir la violencia familiar y la violencia de género. Así es. Entonces a mí cuando ese es un objetivo final, pero digamos, el pedido de autorización es para legislar sobre precisando agravantes, y se habla de violencia de género. Solo hay un artículo del Código Penal que habla de agravantes, y en ese artículo justamente se ve los temas de discriminación. Es el artículo del Código Penal, el artículo 323, que es el de incitación a discriminación, y el artículo 46, que es el que señala circunstancias de atenuación y agravación. Y ahí se habla del tema de discriminación. Pero Jaime, tú ayer tenías una razón muy buena, y Úrsula te acusó de que era mentira, que era que esto había pasado por el grupo de trabajo y había sido aprobado por el grupo de trabajo. Efectivamente fue aprobado por el grupo de trabajo en un informe en mayoría firmado por el congresista Velázquez Candelabra y Vicente Ceballos de Peruanos por el Cambio. Ah, fue aprobado, porque ellos me lo negó. Fue aprobado. Y aquí está la clave, el kit del asunto, por el cual yo nunca he creído que este es un tema técnico, sino un tema político. Hubo un informe en minoría, ya, firmado por mi amiga Úrsula Letona. Ya. Y lo que dice el informe... Voto singular. Así es. Y lo que dice el informe en minoría es muy revelador. Porque una cosa que tiene que quedar muy clara
es que este decreto 1323, cuando modificaba el artículo de discriminación y el agravante de discriminación, no solo introducía el concepto de orientación sexual y el de identidad de género, también introducía otros, como por ejemplo el de condición migratoria, el de discapacidad, el de condición de salud. Al momento de hacer su informe en minoría, su voto en singular, como tú has llamado, señala que no había competencias delegadas para modificar el artículo de discriminación. Pero al momento de la conclusión, lo único que señala es que debe retirarse el concepto de orientación sexual e identidad de género. Entonces ahí tenemos un problema, Jaime. Debió haber retirado también los otros conceptos. Si no hay competencia, se retira todo. Si sí hay competencia, se mantiene todo. Porque en el Código Penal sí hay ese artículo en términos generales, digamos. Así es, aquí está. O sea, es un agravante. Un cuadro del Código Penal antes y después del 1323. Entonces, lo que se hizo fue, en el caso... Claro, es un agravante ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación de cualquier índole. Así es. Bueno, ahí está cubierto todo también. ¿Sabes cuál es el problema, Jaime? Y por eso, en este caso, como en el caso del sodalicio que hablaremos después, es fundamental hablar con las víctimas y escucharlas. Porque nosotros podemos tener una conversación de horas en el mundo teórico, lo importante es escuchar a las víctimas. ¿Y qué te dicen las víctimas? Evidentemente no las personas que han sido asesinadas, pero sí quienes han sufrido crímenes de odio con maltrato y daño físico grave. Lo que te dicen es, cuando yo voy a la autoridad, cuando yo voy a la comisaría, no me quieren recibir la denuncia. Porque las autoridades no consideran que la discriminación por orientación sexual o identidad de género existe, porque no está explícitamente en el código y porque llevamos los prejuicios. Aquí eso no se refiere a la discriminación, se refiere son agravantes para la comisión de un delito. Es decir, cuando cometes un delito contra alguien, es un agravante. Es un crimen de odio. Lo que se considera crimen de odio es, por ejemplo, si tú el día de mañana cometes lesiones graves contra una persona, pero la motivación para cometer esas lesiones graves estuvo en un tema de discriminación. Sí, a eso se refiere este artículo. Exactamente. Entonces, lo que suele suceder... Entonces, ¿cuál es el problema? Digamos, eso incluye todo tipo de discriminación. Pero lo que pasa es que cuando llega esto a las autoridades que tienen que tutelar los derechos, no los tutelan. Hay el caso dramático. Si no consideran que el hecho de que el delito haya sido cometido por una razón de discriminación en el caso de violencia de género, no por ejemplo, consideran que en casos, por ejemplo, de población trans, mujeres, hombres trans, sea un agravante por discriminación. Porque sí consideran que... Entonces es necesario explicitarlo por esa razón. Absolutamente necesario, y te lo comentan las propias organizaciones. Entonces lo que hicimos fue, en el caso de el artículo de agravantes, que en vez de que se señale todo, se ponga toda la lista. Ahí se habla de religión, se habla de raza, se habla de todo eso. Origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad de idioma, identidad étnica y cultural, indumentario, opinión, condición económica o de cualquier índole. Y lo mismo se colocó... tú dices que hay varios de esos que tampoco estaban en algún texto original. ¿Cuál texto original? Lo que pasa es que esto te remite al artículo que está más abajo de discriminación, el delito de discriminación. Y no estaban colocados en el artículo de discriminación. Y ella solamente destaca esos dos. Lo único que dice es que se retire orientación sexual e identidad de género. Entonces nosotros hicimos notar esto el día de la Comisión de Constitución. O sea, acá hay claramente una incoherencia. Cambiaron el informe en ese momento, en un nuevo informe en pleno debate. Pero, digamos, ese día en la votación, Frente Amplio, el APRA, nosotros, que digamos, somos tres bancadas que no es que solemos estar de acuerdo en estos temas, teníamos absolutamente claro que sí había una competencia delegada en esta materia. Y no solo eso, sino que era un tema importante. La única bancada que votó en contra fue la bancada de Fuerza Popular, pero claro, tenían los votos y por eso es que se llevó a fin al debate y se trajo abajo el 1323, que todavía tiene que ser visto en el Pleno del Congreso. Bueno, de acuerdo, pero sí
Insisto en que no me queda claro que haya habido facultades para eso, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con digamos, la existencia de esa ampliación. No, pero Jaime, ahí se señala claramente que es para hacer precisiones en agravantes, y el agravante con el objeto de revisar la regulación vigente del delito de feminicidio y sus agravantes, la terminación anticipada y la confesión sincera, y la regulación vigente de los beneficios para combatir la violencia familiar y violencia de género, etcétera. Pero no te están pidiendo, no te están diciendo, oye, dame facultades para revisar los agravantes o precisar los agravantes en lo que se refiere a violencia de género, etcétera. O discriminación. Al comienzo ahí señala... sí, yo creo que la redacción, la sintaxis es clara en ese punto de vista. No, para nada, Jaime, acá lo que se establece claramente, establecer las modificaciones para lo que respecta a agravantes de violencia de género. Tú buscas en el Código Penal... No dice para establecer agravantes. Sí, claro que está. Acá están los agravantes. Está textualmente y se refiere al tema de violencia de género. Y ese es un tema de seguridad ciudadana. Pero no hay conexión entre las dos. No, claro que sí. No son sujeto y predicado. Están conectados. Puedes revisarlo. Y recordemos, Jaime, son dos frases. No solo está lo que hay, y se dice, pero no se señala expresamente identidad de género. Bueno, tampoco se señala expresamente, Jaime, el tema de trata de personas. Y a nadie en la Comisión de Constitución, ni al fujimorismo, le quedó duda que el tema de trata de personas estaba incluido en la delegación de facultades, porque se habla de crimen organizado, porque está dentro de seguridad ciudadana, porque la trata de personas es un problema de seguridad ciudadana, y en ese caso no hubo ni media duda. Porque no es necesario que aparezca ahí, se modificará el artículo X del Código Penal. Es que aquí, en realidad aquí se está, no voy a insistir ya mucho más, pero el problema es que ahí es un problema de redacción, de sintaxis. Se está pidiendo facultades para modificar la legislación penal y procesal penal y de ejecución penal con el objeto de revisar la regulación vigente del delito de feminicidio y sus agravantes, la terminación anticipada y la confesión sincera, etcétera, para combatir la violencia familiar y la violencia de género, así como proteger los derechos de las mujeres, niñas. Antes, en la parte de arriba, que está resaltada, se menciona el tema de agravantes. Y Jaime, solo hay un artículo en el Código Penal que habla de agravantes. Establecer precisiones y modificaciones normativas a la legislación penal, procesal penal y de ejecución penal, en particular en lo que respecta a la tipificación de nuevos delitos o agravantes, beneficios penitenciarios, pero agravantes pueden referirse a cualquier... Solo hay un artículo del Código Penal que hace referencia a agravantes. Y en ese artículo está justamente el tema del agravante de discriminación. Pero ese es uno de los agravantes. En el artículo del Código Penal. Entonces, lo importante aquí, lo que yo sí quisiera destacar antes que acabe, es que, hay una facción de Fuerza Popular que la semana pasada ha presentado un proyecto que insiste en eliminar orientación sexual e identidad de género, pero hay otro grupo que el día de hoy ha presentado un proyecto para reincorporarlo. Es Leila Chihuán. Presidido por Leila Chihuán, con el apoyo de Kenji Fujimori, del colega Castro. Hay un tuit de Kenji Fujimori sobre eso, ¿no? A ver si podemos ponerlo. He leído el proyecto de Leila Chihuán y Miguel Castro contra crímenes de odio. Lo felicito, me adhiero y lo firmaré. No a la discriminación. Yo saludo que haya voces dentro de Fuerza Popular que no están de acuerdo con la posición oficial tomada. Es primera vez que veo que una bancada tiene dos proyectos que dicen exactamente lo contrario, pero yo espero que prime el de mi amiga Leila. ¿Tú crees que va a... si es que hay disciplina y digamos... Es que hay dos proyectos distintos. Por eso, Hay dos proyectos que dicen exactamente... ¿Tú crees que va a ganar el de Leila Chihuán? Yo hago votos para que así sea. Haces votos, pero tu análisis objetivo... Mi olfato, más allá de los buenos deseos, es que la tiene bien difícil Leila, porque ya recordemos que en el Congreso pasado se discutió ese tema y se produjo una alianza extrañísima entre el humanismo y el fujimorismo para bloquear la ley de crímenes de odio del congresista Bruce. Yo espero que las voces dentro, está Leila Chihuán, el congresista Castro, Patricia Donaire, Kenji Fujimori, puedan hacer entrar en razón, porque esto es un sinsentido, Jaime. Sí, puede ser. Ahí está, me imagino que están los evangélicos principalmente, no sé si los católicos también, los evangélicos que dieron apoyo a la campaña además, y de alguna manera están cobrando, ¿no? Así es. Recordemos que uno de los pastores que apoyó a Keiko Fujimori
en la segunda vuelta es el pastor que hace pocas semanas llamó a asesinar a mujeres lesbianas. Que bueno, han dicho que estaba leyendo un Levítico y no sé qué cosa. Bueno, uno decide qué partes de la Biblia lee, sí, ¿verdad? Pues, ante su público. Pero vamos a ir a una pausa. Sí, tenemos que ir a una pausa y regresamos. Listo. Y bien, me dicen que Rosa Bartra ha sido elegida en reemplazo de Víctor Albrecht en la comisión de Lavallato. Ahí está el tuit de la bancada de Fuerza Popular sobre este tema. De repente a ella misma la eligen presidenta seguramente. Bueno, pasemos al segundo tema mencionado ayer por Úrsula Letona, el asunto del sodalicio. A ver si podemos poner lo que dijo rápidamente, por favor. Yo firmé la moción de Alberto de Belaúnde en el entendido que la comisión que él proponía iba a lograr los fines, justicia para las víctimas. Antes de ir nosotros a votar la decisión de conformar la comisión o no, Lucho Galarreta nos explicó que hacía una comisión investigadora. Y en el caso de las violaciones, por ejemplo, recabar las testimoniales de las víctimas requería, por ejemplo, una cámara Gesell. Y en el Congreso, por supuesto, no hay una cámara Gesell. Y presentamos el mismo día un proyecto de ley del cual soy coautora y me siento feliz, que propone declarar de lesa humanidad las violaciones sistemáticas como las del sodalicio y además imprescriptibles. Eso son hechos concretos y no palabras. Sin embargo, se nos ha acusado de blindar al sodalicio. Entonces, ahí yo quisiera que la población entienda, nosotros hemos hecho eso, además nosotros notificamos a la Defensoría del Pueblo y luego de nuestra carta, la Defensoría determinó que había más de 114 casos de violaciones sistemáticas. Luego de esa información, pedimos que se conforme una comisión que analice estos temas. Incluso al momento de la votación, Mecha Arauz le propuso a Alberto de Belaúnde crear ya no esta comisión investigadora, sino una comisión normativa. Bueno, miren, Úrsula es abogada, Úrsula es congresista desde julio del año pasado, igual que yo. Suena raro que le hayan explicado en qué consiste una comisión investigadora camino a la reunión, como ella ha dicho, ¿no? Todos los congresistas sabemos que es una comisión investigadora. La Constitución establece que podemos investigar cualquier tema de interés público, como es el caso de sodalicio. Además, y hay varios constitucionalistas que han hablado del caso concreto y nos han dado la razón. Y aquí hay una diferencia sustancial con la moción que ha presentado el fujimorismo para investigar. Porque claro, se presentó una moción de fujimorismo después de que cambiaron 2 o 3 veces de posición, y al comienzo todo el mundo dijo, bien, se llegó al consenso. Pero la moción lo que decía nuestra moción, que fue una moción apoyada por congresistas de todas las bancadas y por 7 fujimoristas, 3 de sus voceros, 3 de 4, era que se investigaba los abusos sexuales, físicos y psicológicos ocurridos en el sodalicio, y luego la misma comisión planteaba, luego el conocimiento del caso, porque es un caso emblemático, planteaba una serie de medidas legales, 1, para que nunca más se repita un caso así, y 2, para que si se repita, la justicia cuente con las herramientas legales para castigarlo. La moción del fujimorismo lo que dice es investigar todos los casos de violación sexual a menores en organizaciones. Entonces, queda sacado las violaciones sexuales a mayores. En el caso de sodalicio eran chicos normalmente de 18, 19 años, que ha sacado los abusos físicos y psicológicos del sodalicio y se plantea tal cantidad de trabajo que se va a diluir la chamba. Es como que en vez de la comisión Lavallato, justo de la que hablábamos, se hubiese planteado una comisión para investigar los actos de corrupción de empresas en el Perú. No se llega a ninguna conclusión. Australia ha planteado una comisión al más alto nivel, una suerte como de comisión de la verdad, para ver el tema de abusos sexuales a menores. El trabajo ya va casi 3 años, se van por el 4.º año. En 180 días no llegas a ninguna investigación. Entonces plantea algo para que se diluya, cuando acá nuevamente, si escuchas a las víctimas, por eso es importante reunirse con las víctimas, lo que te dicen es, yo quiero que ustedes conozcan toda la verdad. Mucho de esto no podrá ir al Ministerio Público, porque ya no es judicializable, pero para ellos, el que los escuchen
el que les den la condición de víctima es parte de su proceso de reparación. Hablando de escuchar, ella dice que se necesita cámara GESEM para eso, y que para nada. Eso no la tiene. La cámara GESEM la utiliza el Ministerio Público para poder entrevistar a los menores de edad y que la entrevista no sea una revictimización. En este caso, las víctimas del sodalicio identificadas son todas mayores de edad y están todas dispuestas a ir al Congreso de la República, a una audiencia pública, decir ¿Qué lo cosa que es les pasó. una cámara GESEM? Son estas cámaras, estos cuartos, lo debes haber visto en las series de televisión, que tienen un espejo. Ya. Entonces ahí va el niño junto con un especialista, y el especialista entre juegos le va hablando de lo que sucedió. Y al otro lado del vidrio está el fiscal y todas las personas para que no tengan que pasar más de una vez por el mismo interrogatorio. El fiscal, el juez, los abogados. Entonces se va haciendo preguntas y es una manera de proteger al niño para que no tenga que volver a pasar lo que pasó. En el caso de una comisión investigadora del Congreso, donde van a dar sus testimonios mayores de edad, muchos de los cuales ya dieron sus testimonios para el libro de Pedro Salinas y Pablo Uvas, no se necesita una cámara GESEM. Claro. Y es más, no fue un argumento que se utilizó en el Consejo Directivo del Congreso, yo estuve ahí presente. Ahí Carlos Tubino habló de que esto iba a dañar a la Iglesia Católica, el congresista Galarreta habló de que se tendrían que investigar todos los casos de violación, y lo que nosotros siempre dijimos fue, este es un caso emblemático de abuso, que logró articular un esquema que durante más de 30 años actuó con impunidad. Un esquema de violación sexual, física y psicológica. Estudiemos a profundidad qué pasó, digámosle a la sociedad qué pasó y en base a eso tomemos medidas legales para que esto nunca más suceda. De acuerdo. Bien, Alberto, ya nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Fue Alberto de Belaúnde, entonces congresista de Peruanos por el Cambio, respondiéndole a Úrsula Letona y poniendo las cosas claras. Nosotros ya nos despedimos hasta el día de mañana, pero ahora viene Noticias a las 10 con Valerie Vázquez de Velasco. Buenas noches.